Las acrobacias del espectador, de Gabriele Sofía. El estudio teatrológico de la experiencia hacia una teatrología encarnada. En los estudios teatrales, la palabra experiencia puede tener esencialmente dos acepciones distintas. Se puede utilizar para indicar la cantidad de acontecimientos profesionales que han marcado la carrera de un actor. Se puede hablar de un actor de gran o poca experiencia. O bien se puede utilizar para señalar la participación en un acontecimiento contingente concreto, generalmente un espectáculo. Este espectáculo fue una experiencia increíble, un taller de teatro, un encuentro. La raíz etimológica conduce, en todo caso, al latín experiri, que quiere decir probar, intentar, y de ahí deriva directamente nuestro experimentar. La experiencia del actor, del espectador, del director, puede considerarse una de las materias primas de la práctica teatral. Actores, bailarines y directores trabajan sobre las propias experiencias, en los dos sentidos que hemos delineado, para crear nuevas experiencias para cada espectador. Los actores y los directores no poseían otra herramienta de medición que no fuera su propia experiencia inmediata en primera persona para entender qué podía y no podía funcionar en teatro. Te creo, decía Stanislavski, y no. Esta acción es objetivamente creíble. Ya en 1963, el historiador de arte francés Pierre Francastel, reflexionando sobre el alcance de las experimentaciones en las artes visuales y del teatro, afirmaba: lo que esperamos de un arquitecto y del hombre de teatro no es tanto que cree un modelo que se convierta a partir de ahora en adelante en una pieza de museo, sino más bien que se mantenga implicado en una experiencia participando de ella. La vida es acción. Esta es la razón, dice Stanislavski, por la que nuestro arte viviente, que viene de la vida, es sobre todo activo. Pero actuar no es moverse o usar la mímica. Es una serie continua de procesos independientes. Cada uno de ellos está compuesto a su vez por impulsos o deseos que tienden al cumplimiento del mismo objetivo. La experiencia del ánimo humano es también la finalidad del trabajo. La falsedad del teatro se convierte en verdad. La experiencia, en su indisoluble unidad de elemento subjetivo y objetivo, es lo único que permanece de un espectáculo. Me gustaría aclarar que lo que estoy intentando hacer no es establecer un paralelismo entre el hard problem que plantea la neurociencia y los hard problems de los estudios teatrales, sino que se trata de un intento de asimilación de los dos problemas. Tanto en el teatro como en los laboratorios neurocientíficos, el análisis científico no puede excluir al sujeto. La verdadera problemática reside en cómo integrarlo. ¿Existe solo el análisis de la experiencia directa del estudioso o el estudio indirecto de las experiencias directas de otros, relatos o testimonios de otros espectadores? ¿Cómo estudiar estas experiencias? ¿Cómo conjugar esta perspectiva en primera persona con un estudio que como tal debe poder compartirse con una comunidad de estudiosos? Los estudiosos de teatro y los artistas se convierten en sujetos potencialmente capaces de poner en práctica una metodología de ese tipo. Los estudiosos de teatro y los artistas se convierten en sujetos potencialmente capaces de poner en práctica
una metodología de este tipo. Los estudiosos de teatro están concentrados en la relación actor-espectador, integrando los estudios historiográficos, sociológicos, literarios relativos al teatro con la perspectiva en primera persona de la propia experiencia de espectador. Ya a comienzos de los años 30, el crítico Béla Velázquez, citado por Fabrizio Cruciani, afirmaba: «No es justo separar el evento de la experiencia que éste ha provocado en el espectador». Precisamente es el propio Cruciani quien subraya lo siguiente en su reflexión acerca de cómo ha cambiado el papel del crítico teatral en el siglo XX. El crítico, que experimenta el ver teatro, no puede encerrar la experiencia que vive en el teatro dentro de las convenciones formales de un teatro dogmático y absoluto que se fundamenta a sí mismo y que se nutre y consiste de sí mismo. El remedio metodológico de la neurofenomenología puede entrar en dialéctica con estas auténticas aporías propias del estudioso teatral. Como subraya el fenomenólogo Massimiliano Capuccio, el remedio neurofenomenológico posee la importante característica de delinearse como una cura que no consiste en poseer la respuesta adecuada, sino en reformular la pregunta en los términos del hacer concreto del conocimiento. Es esa práctica teórica la que permite enacionar al filósofo y al investigador, es decir, constituir activamente sus objetos de saber haciendo cuerpo de ellos y correlacionándose con ellos encarnadamente. Esta necesidad de hacerse cuerpo con los objetos del propio saber nos permite poder considerar a los artistas mismos auténticos estudiosos de la propia experiencia y de cómo ésta existe en relación con los otros. Al otro lado de la relación teatral está el espectador estudioso que utiliza la experiencia propia como objeto de estudio. La relación teatral reflexiona sobre sí misma, se vuelve ciencia en el momento en el que sucede. Como la ciencia, trabaja sobre sí misma, se corrige y se involucra en cada experimento, en cada experiencia. Si el arte es complejidad de experiencias que intenta comprender en el mismo acto en el que se expresa, del mismo modo la ciencia es una danza que crea en el sentido de que es la propia visión de sí misma la que plasma eso que constituyen los objetos y las explicaciones válidas. Aquí encontramos, por tanto, la cara oculta de la experiencia del espectador. No es ya solamente objeto de estudio, sino problematización reflexiva de los instrumentos epistemológicos del estudio. Estas consideraciones, alimentadas y florecidas en el ámbito de las aproximaciones italianas interdisciplinarias, que claramente han explorado de forma más completa y decidida los territorios en contacto entre teatro y neurociencia, han ofrecido las bases para la propuesta de teatrología encarnada, Embodied Theatrology, formulada por Marco Di Marinis, con ocasión del Tercer Congreso Internacional de Diálogos entre Teatro y Neurociencia. A partir de hoy puede pensarse en una Embodied Theatrology, una teatrología encarnada, en la que también el cuerpo del investigador y por tanto su subjetividad se involucran de alguna manera.